Hola, muy buenas tardes. Estamos acá con el doctor Sebastián Vega, con el propósito de poder generar efectivamente un espacio de conversación respecto de un tema que es bastante interesante en esta capacitación que se está otorgando y que dice relación con el acto médico y el profesionalismo. Cómo efectivamente ambas situaciones o ambos conceptos efectivamente se interrelacionan entre ellos, generan ciertas dudas respecto de su aplicación, de su contenido, y cómo esto se puede vincular en un caso práctico que en lo particular me tocó asumir la defensa, y cómo se generan bastantes interrogantes que muchas de ellas escapan a la legalidad del asunto y que tienen otras implicancias bioéticas que es importante analizar acá con el médico doctor Vega. El primer antecedente en este caso en particular es comentar un caso de demanda de responsabilidad civil médica presentado en contra de nuestra institución, donde una causa patrocinada por la Corporación de Asistencia Judicial, la cónyuge de un paciente de nosotros, un paciente oncológico, demanda efectivamente que en la atención que fue brindada por nuestra institución, a juicio de la representante, en este caso, de la víctima fallecida, no se habrían otorgado efectivamente las prestaciones médicas idóneas a juicio de la demandante, que dicen relación efectivamente con haber logrado mitigar los daños en la salud efectivamente del paciente, y no efectivamente respecto de su tratamiento en sí, sino que respecto de los dolores que éste padeció debido al cáncer. Es una situación que es bastante sencilla y compleja a la vez. Sencilla desde el punto de vista de que los antecedentes estaban a la vista, de que se otorgaron las prestaciones médicas que eran derivadas desde otro centro asistencial de la región, del Hospital Gustavo Fricke, donde se realiza el tratamiento adecuado. Existen registros en la ficha clínica respecto de la entrega de la información, tanto del pronóstico, del diagnóstico, del pronóstico del paciente. Existe una derivación también a cuidados paliativos. No obstante, la familia señala que no se habrían otorgado efectivamente los cuidados médicos necesarios e idóneos para mitigar efectivamente los dolores del paciente y afectando con ello la dignidad en el último momento de su vida. El paciente finalmente fallece a principios del año 2019, posterior a varios meses que estuvo sometido a una radioterapia. Y lo relevante en este caso en particular es que hay una contraposición efectivamente con la legalidad de lo que aparece suscrito en la ficha clínica, que cumple efectivamente con el derecho a la información que contempla el artículo 10, el artículo 14. Hay una entrega de información que es consignada por el médico tratante, que aparece consignada en la ficha clínica, que se le otorga la información de su diagnóstico, de su pronóstico. Hay una derivación a cuidados paliativos al hospital de origen de donde es derivado, y por tanto la información que se entrega es completa y es acorde a la legalidad. Ahora, lo que llama la atención en este caso en particular es que el procedimiento clínico que se realiza, el tratamiento clínico que se realiza al paciente es, a declaración también del médico suscrito y también se consigna en la ficha clínica, como una radioterapia paliativa. Y la radioterapia paliativa, a palabras también del mismo doctor, dice relación con aquel tratamiento que tiene por objeto no tratar, no curar la enfermedad, sino que mitigar sus mismos dolores. Entonces, al parecer habría una inconsistencia entre efectivamente los tratamientos que se estaban realizando al paciente por parte de nuestra institución y lo que efectivamente puede haber entendido la familia o el mismo paciente respecto a lo que estábamos realizando. Y eso queda de manifiesto con una declaración efectivamente de la familia, donde señalan y refieren que no tenían conocimiento ni ellos, ni tampoco el paciente, de que se estaba en el final de sus días, de que se iba a morir. Y por tanto ellos, por mal entendimiento o por razones que nosotros desconocemos, no tenían el conocimiento cabal ella y su familia respecto del tratamiento que se le estaba otorgando. Entonces, la pregunta que cabe señalarse acá es:
se cumple en el 100% con el acto médico, con la legalidad de la entrega de la información, se agota el acto médico con consignar efectivamente en la ficha clínica las situaciones relevantes que establece la Ley de Derechos del Deber del Paciente, o hay acaso en el contexto, en este caso oncológico, y en consideración a los pacientes también que trata nuestra institución, un deber más allá de la legalidad respecto de la entrega de información. Yo creo que es un tema interesante también que ver en ese sentido. De acuerdo, Christopher. Yo creo que efectivamente acá uno se pregunta y se ve hoy día en la sociedad en donde estamos, que estamos llenos de ejemplos en donde se cumple la ley, pero no necesariamente se hacen bien las cosas. O sea, pareciera que cumplir la ley quizá es el mínimo aceptable en una convivencia civil, que bueno, tú ahí manejas más detalles de eso, pero que tiene que ver finalmente con evitar que el Estado, digamos, coarte las libertades individuales, y por lo tanto es un mínimo aceptable. Y en este caso la entrega de información está considerando, digamos, esos elementos como parte de ese mínimo aceptable, pero la cantidad de información, el modo, el diagnóstico de comunicación, qué es lo que quiere saber el paciente en ese momento, el proceso de entrega de información, es probablemente un elemento que no se va a poder regular por ley, y que revista aspectos más bien éticos y profesionales más que legales en cuanto a estos elementos. Ahora yo creo que este es un tema donde efectivamente puede no interpretarse solamente como un problema de comprensión de la información entregada, porque claro, tú puedes decirle al paciente, bueno, usted necesita cuidados paliativos, pero puede ser que el paciente no entienda qué significa eso, y a lo mejor hubo un problema de comprensión de la información que se entregó, pero parece que en este caso hay otra dimensión que tiene que ver con el área de los cuidados paliativos que son efectivamente cubiertos y que pareciera que recogen también la queja o la angustia que tiene la familia a propósito de esta situación, que es lo que los paliativistas llaman el dolor total, la perspectiva de un dolor que no es solo físico, sino que es un dolor que puede ser psicológico, que puede ser social, que puede ser espiritual, donde el manejo del dolor o del síntoma agudo puede ser un elemento muy puntual de aquello que necesita el paciente en el final de su vida. Y quizá la principal angustia tuvo que ver con no saber precisamente que se estaba en ese final de la vida, porque la fuente de sufrimiento en esos escenarios está mucho más ligada en varios casos al no poder despedirse, al no poder perdonar, por ejemplo, al no poder ejecutar un repertorio de acciones destinadas a poder aliviar una angustia vinculada con el plano más humano, más biográfico y no necesariamente tan biológico como el manejo de los síntomas físicos. Y esto yo creo que nos debería hacer reflexionar sobre el tipo de atención que estamos entregando, sobre las condiciones, sobre lo que los pacientes realmente les preocupa. Y si es que nosotros estamos haciendo una medicina que en verdad apunte a tratar aquello que a los pacientes les importe, en términos de su humanidad y entendiendo al ser humano no necesariamente desde una dimensión biológica. Yo creo que es importante entender muchas veces, sobre todo en este caso oncológico, los contextos en el cual efectivamente se entrega la información. Yo creo que la información respecto de que sea o no comprensible dice relación con el contexto en el cual efectivamente se entrega esta información, por el cual está pasando la familia, y que en esta medida sería importante, en la medida que lo posible se pueda, realizar acompañamientos como se hace en otras instancias por profesionales, por un equipo multidisciplinario. Entendemos que en este proceso, cuando tenemos en este caso en particular un paciente que se encontraba efectivamente realizándose un tratamiento de radioterapia paliativa, donde no buscaba la cura, sino que efectivamente mitigar sus dolores, es importante que ese proceso de duelo previo que podríamos señalar pudiese estar acompañado por parte efectivamente de algún profesional de la salud mental, algún psiquiatra, algún psicólogo, organizar desde ese punto de vista otras atenciones que escapan también a ese dolor biológico efectivamente que busca muchas veces mitigar en los cuidados paliativos,
sino que efectivamente encontrar la solución a esas problemáticas a través de un equipo distinto, de un equipo multidisciplinario y que permite efectivamente una mayor cercanía con el paciente. Muchas veces entendemos que los profesionales, los médicos, en algunas oportunidades no logran estar en ese momento de la forma afectiva o de la forma tan cercana como ese paciente requiere, y que quizás es tan importante en este momento para que ellos puedan entender y tomar las decisiones oportunas que ellos puedan también recibir en su caso. Es importante señalar que respecto de los pacientes terminales, ellos también pueden tomar efectivamente libremente su voluntad de poder, por ejemplo, como dice el artículo 16, ir y tener un alta voluntario y retirarse de su domicilio. Y por tanto sea una decisión que sea importante discutir con la familia, que quizás ellos libremente quieran que el paciente, su familiar, su padre, su hermano, tenga el deceso y el final de la vida en su domicilio. Y yo creo que en ese sentido, apoderarse del final de la vida, en términos de transformar la muerte en un hecho biográfico. Es decir, que uno pueda disponer también en qué condiciones quiere que esto ocurra. Y para que eso ocurra, para que exista ese proceso de apoderarse, es primero necesario saber que efectivamente estoy en el final de la vida. Y yo creo que es quizá más importante destinar ese tiempo de la consulta, que entendemos las condiciones de trabajo en las cuales nosotros asumimos la atención de los pacientes, que muchas veces son subóptimas y que implican un riesgo no solo para personas, sino también para el profesional. Pero ahí balancear precisamente como un aspecto importante no solo la derivación a cuidados paliativos como de una manera concreta, porque aparentemente este paciente lo recibió, sino destinar quizás un par de minutos o lo que se considere necesario en ese momento para poder plantear efectivamente el momento en el cual se está, el pronóstico, y que el paciente sea capaz, por lo tanto, de hacer que su muerte también forme parte de su biografía y no sea simplemente un hecho en el cual él no participe y que lo pille de improviso sin poder prepararse para ese momento y sin poder ejecutar las acciones necesarias para poder disminuir ese dolor y ese sufrimiento que tiene él en ese momento y también su familia. Sí, yo creo que relevante, ambos estuvimos en la actividad de cuidados paliativos que instruyó el Ministerio, y dentro de muchas cosas que se señalaron, pero hubo una pregunta que fue introductoria que también me generó bastante, me hizo mucho sentido, y quizás razón lo que tú dices, como hay muchas personas que necesitan saber esta información, puesto que sabiendo que se encuentran en el final de su vida, ellas señalaban, un paciente que le habría referido, no quiero perderme ese hermoso momento que corresponde al final de la vida, no quiero estar sedado, no quiero perderme, no quiero estar ido, quiero estar presente en el final de mi vida, porque soy dueño de mi vida y la muerte como un proceso parte de la vida, el último, claro está, pero un proceso. Y es importante en ese sentido que esté disponible esa información, que haya una relación cercana con el médico y que si bien es un momento complejo de informar, este sea entregado con la mayor precisión, con la mayor claridad y con la mayor tranquilidad. Porque respecto a la información, si nosotros nos ponemos respecto de la legalidad, de qué efectivamente tiene que entregarse como información, nosotros entendemos que para eso nos referimos simplemente a lo que establece el artículo 10. El artículo 10 nos establece que efectivamente tiene que entregarse al médico, el médico tiene que entregar la información respecto de la evaluación que hizo del paciente, cuál es su eventual diagnóstico del paciente, cuál es el tratamiento que efectivamente corresponde a su patología y los riesgos inminentes que dicho tratamiento puede significar también para el paciente. Entonces, bastaría entonces colocar en la ficha clínica que se le entregó esos acápites que establece el artículo efectivamente 10 y que se corroboran y se contrastan también con lo que dice el artículo 14, con que esta tiene que ser oportuna, es decir, antes de su realización, comprensible, que tiene que ser oportuna, que tiene que ser comprensible. Se agota en ese sentido, con la suficiencia también de la información, se agota en ese sentido. Y yo creo que no. Yo creo que dentro efectivamente hay otra labor que le corresponde también a los facultativos médicos, que tiene que ver con ese procedimiento de cercanía. Y en ese sentido también
relacionado también con la entrega de información y con los requisitos que esta tiene como fin último el paciente poder otorgar efectivamente es una manifestación de voluntad razonada, que él le permita en el momento que él recibe la información razonar respecto de esa información, es decir, que esta información sea adecuada, sea suficiente, sea oportuna, y su decisión por tanto sea razonada con las opciones disponibles para él. Y en ese sentido también es relacionable con lo que se establece respecto del consentimiento informado. Cuando el consentimiento informado nos relaciona y nos dice efectivamente cuando se van a someter a un procedimiento quirúrgico, un procedimiento médico, es importante que él pueda comprender lo que se le está realizando, lo que se le va a realizar y cuáles son las opciones que él tiene ante ese escenario. Yo creo que nos hace falta, a propósito de lo que tú comentas, entender la necesidad de capacitarse también y de entender que nuestro rol es un rol de comunicadores, que nuestro rol no tiene que ver solamente con un aspecto técnico y científico, sino que tiene que ver también con saber entregar información, saber identificar qué rol quiere jugar el paciente en el proceso de entrega de información, cuánta información entregar en un primer momento, si entregar toda la información de golpe siempre es bueno o también puede ser considerado dañino en algunas circunstancias, porque pareciera que cumpliéndose la lex artis, aún así el paciente puede no necesariamente sentir que se están haciendo bien las cosas y a lo mejor no hacer bien las cosas necesariamente cumpliendo la lex artis. Y esto requiere valores también propios de nuestra profesión que acogen precisamente este elemento de ponderar el contexto, la virtud de la prudencia, de poder decidir considerando diferentes cursos extremos de acción y tomar la postura intermedia que tiende a permitir la realización de todos los valores. Y yo creo que ahí la necesidad de capacitarse en aspectos humanos, en aspectos de comunicación, de entrega de información, de una buena elaboración de consentimiento informado, y también en cómo decidir ante situaciones complejas, como pudiera ser esta, mediante la aplicación de una forma de analizar problemas ético-clínicos. Que yo creo que esto es reflejo de que necesitamos formarnos de manera continua en estos elementos. Súper. Vamos. Yo creo que yo encontré que era